Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16 dice, estad siempre gozosos, 17, orad siempre, orad sin cesar, y de ahí el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la semana pasada hablé un poco más de esto, de que como muchas veces estamos buscando qué es la voluntad de Dios para mi vida, right? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Y esta es la voluntad de Dios para ti. Que aprendes a abrir tu boca y digas, gracias Dios Padre, gracias, gracias. Noten que dice, dad gracias en todo. No meramente dice, dad gracias por todo, dice, dad gracias en todo. Muchos de los que estamos aquí vamos pasando por diferentes cosas y me gustaría decir que la vida de cada persona que está aquí es perfecta, no hay ningún problema, pero todos estamos pasando por alguna lucha, una prueba, alguna tempestad, y si no estás pasando por una lucha, una prueba, una tempestad, pues lo tenemos por seguro que tarde o temprano vamos a pasar por una lucha, por una prueba, por una tempestad. Y yo te animo por medio de la palabra de Dios, que no importando la lucha, no importando la tempestad, no importando la prueba, no importando la condición, la circunstancia en que te encuentras, aprende a tomar una pausa, a detenerte, levantar tus manos, abrir tu boca y decir, gracias Dios Padre que estás conmigo, gracias que me amas, gracias que tienes un plan para mi vida. He platicado de que obviamente después de muchos de los servicios yo siempre trato de pasarme unos 15 o 20 minutos aquí saludando al pueblo, orando por ellos. Y hay ocasiones que viene alguien y me dice, pastor, ore por mi hijo. Ok, yo oro por tu hijo. Y ya me dicen, es que mañana tiene corte. Ok, pues mañana tiene corte. Yo casi nunca pregunto por qué, right? I don't want to know, pero a veces me dicen, ore por mi, mañana tiene corte. Y ya, es su segundo DWI. Right? Like su segunda, no prendió con la primera, right? He didn't learn the first one, right? Es su segundo, ok, pues, y de ahí me dicen, oren que no lo meten al cárcel, ¿verdad? Que no lo meten al bote. Y yo les voy a ser honesto. A veces pienso yo en mí, like, quizás ese muchacho tiene que ir al bote. Right. Quizás tiene que, no aprendió la primera vez, quizás tiene que pasar por allí para despertarse, right? Para darse cuenta de que esto es algo serio, de que es algo peligroso lo que está pasando. O a veces uno tiene que pasar por allí para que darle una oportunidad, llegar a lo más bajo para que él puede ver la mano extendida de Dios y Dios lo puede levantar de allí. Y les digo de que a veces es difícil para mí orar por lo que me están pidiendo orar porque pues a veces no estoy de acuerdo, right? No estoy de acuerdo. Y ¿qué es lo que oro? Yo le doy gracias a Dios. Yo digo, Dios Padre, gracias por este muchacho, gracias por este hombre, gracias por lo que él está pasando porque yo sé de que de una manera u otra tu nombre y el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús va a ser honrado y va a ser glorificado. Aprende a dar gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Cuando nosotros aprendemos a dar gracias, thank you sister, I appreciate that. Cuando nosotros aprendemos a dar gracias, nosotros nos conectamos al mundo espiritual y vamos a ver esto en la enseñanza. Ustedes vayan a Lucas capítulo 24 y allí me van a esperar en Luke chapter 24, Lucas 24. Hoy vamos a ver una palabra. La palabra en su origen en el griego es la palabra eulogeo, right? Eulogeo, y de la palabra eulogeo es donde nosotros agarramos la palabra en inglés eulogy, en español palabras de elogio, right? Palabras de elogio, eulogy, son palabras buenas que uno habla de alguien más en un funeral, ¿verdad? En un funeral siempre hablamos bien
del muerto, ¿verdad? A mí puede ser un hombre que nunca trabajó, era bien malo con la esposa y con los hijos, pero allí todos van, era un buen hombre, ¿verdad? Era un buen hombre, right? Y eso es elogio de que damos buenas palabras. Se compone de dos palabras, yul, que quiere decir buena, good, y de ahí logeo, que viene la palabra logos, que logos es palabra, eso es dar una buena palabra. Eulogio sucede 41 veces en el Nuevo Testamento. 41 veces sale esta palabra en el Nuevo Testamento. Eso es una palabra importante. Y normalmente es traducida una de dos maneras. Hay veces se traduce como la palabra bendecir, y hay veces se traduce con la palabra dar gracias. Hay veces bendecir o hay veces dar gracias. Años atrás había un joven en nuestra escuela, Pueblos Royal Christian School, y él vino de Latinoamérica, no de Sudamérica, no hablaba inglés. Hizo allí en la escuela, él aprendió con nosotros. Y hizo él a la capilla, que cada miércoles en la mañana tenemos capilla a las 8 de la mañana. Él traía su Biblia, y él traía su Biblia que era bilingüe, parte en inglés y parte en español, right? O sea, está dividida. Me recuerdo que un día andábamos estudiando algo y la palabra en inglés era la palabra Thanksgiving, right? Thanksgiving, que quiere decir acción de gracia. Pero traducida en español, en esa ocasión era la palabra, en ese versículo era la palabra bendecir, right? Bendecir. Y so él vino y me dice, oye, ¿por qué aquí dice Thanksgiving y acá dice bendecir? Y le decía, pues es que es lo mismo, es nomás que cuando lo traduzcan del hebreo, en ese caso creo que era un salmo, o del hebreo al español o del hebreo al inglés, toca. Que esa es la palabra que escogieron los que lo traducían. Unas semanas atrás estábamos en capilla, y en capilla, en su escuela, cada mes los alumnos de su escuela Pueblos Royal Christian School tienen que memorizarse un capítulo de la Biblia, como entre 15 a 28 versículos, dependiendo el mes. Y hay unos, son tremendos. Hay unos que en 2-3 días se memorizan todo el capítulo. Yo batallo mucho para memorizar, right? Pero ellos, they're good. Entonces, lo que a veces hago en capilla es que leemos el porción que ellos están memorizando y les pregunto, ¿tienes alguna pregunta o un comentario tocante esta porción que este mes deben de aprenderse? Y me río porque sin falla, cada vez que pregunto eso, los de la primaria, elementary, todos levantan sus manos. Right? Todos levantan sus manos. Y yo creo que nomás quieren hablar, right? En capilla. And so I'm like, y a veces sí les llamo, pero normalmente digo, dame a alguien de la prepa, right? Someone from high school, like that. Y todos los de high school no me ven, todos ven para abajo, like that. Nadie me quiere ver, right? They're all looking down. And I'm like, come on, man, come on. Una pregunta. ¿No tienen una pregunta, un comentario? ¿No tienen una pregunta? ¿Lo entienden todo? You understand it all? Y todos nomás andan así como, puro teólogos aquí en Pueblos Royal Christians. Lo entienden todo, right? They just understand it all. So, el otro día, uno de los muchachos estaban memorizando, aprendiendo una porción donde decía bendecir a Jehová. Y so uno de los muchachos me pregunta, él se llama Abraham, me pregunta Abraham, pastor, ¿cómo es que nosotros podemos bendecir a Dios? Right? How do we bless the Lord? Yo creo que todos aquí entendemos que Dios nos bendice a nosotros. Primeramente nos bendijo con la misericordia, con su bondad, con mostrarnos la salvación por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Right?
ha bendecido muchos con algún milagro, muchos con salud, con sanidad. Nos ha bendecido con la familia, nos ha bendecido con el hecho de que pues hoy nos bendijo de que podemos iniciar la semana aquí en la casa de oración con los hermanos, con los santos, right? Muchas bendiciones. Y yo creo que todos entendemos cómo es que Dios nos bendice a nosotros. Pero poco meditamos en cómo es que yo puedo bendecir a Dios, right? Y bendecir a Dios, en esta palabra eulogio, que a veces es traducido bendecir, también es traducido dar gracias y también es bendecido a alabar. All right? So cuando tú y yo damos gracias a Dios, estamos bendiciendo a Dios. All right? Cuando tú y yo damos gracias a Dios, estamos alabando a Dios. Right? ¿Qué le podemos dar tú y yo a Dios? Dios es el creador de todo, dice la palabra, todo fue creado por Él, para Él. Él es el dueño y el jefe de todo, right? Y lo que tú y yo le podemos dar es nuestra alabanza. Cuando le decimos gracias Dios Padre, lo estamos alabando, lo estamos bendiciendo y estamos trayendo ofrenda delante de Él. Lucas 24, versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aquí donde estamos leyendo en Lucas 24, es el último capítulo de Lucas. Quiere decir que ya es el fin del Evangelio de Lucas, es el fin de la historia, llegando al fin de la historia de Jesús caminando aquí entre los hombres. Un mini así verdad interesante es que Lucas es el autor de Hechos. Y Hechos es realmente la continuación del Evangelio de San Lucas. Y Hechos inicia con los primeros capítulos con Jesús todavía con sus discípulos. De ahí delante de ellos sube a los cielos y de ahí los discípulos reciben la promesa del Espíritu Santo y salen a llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Lo que estamos leyendo, donde estamos leyendo, es que Jesús ya había sido arrestado, azotado, golpeado, le habían puesto una corona de espinas, lo habían desnudado, lo crucificaron en un lugar público donde la mayoría de la gente que estaban en Jerusalén iban a pasar por allí o iban a ver. Lo sepultaron en una tumba conocida. Todos los discípulos conocían dónde estaba la tumba donde habían sepultado a Jesús. Y pusieron unos guardas allí, unos soldados a guardar, a cuidar, que no vinieran nadie a robarse el cuerpo de Jesús. Right? Y de ahí cerraron esa tumba con una piedra. Los discípulos fueron testigos oculares a todo esto. Después de ser arrestado, azotado, crucificado, sepultado, dos de los discípulos de Jesús están caminando, es lo que acabamos de leer, empezando con el versículo 28. Y mientras que ellos iban caminando, viene Jesús y Jesús empieza a dialogar con ellos, empiezan ellos a hablar. Jesús les pregunta, pues, ¿qué pasó? Y ellos le empiezan a hablar de Jesús, que él era el Mesías, tenían su esperanza en él. Y de ahí Jesús empieza a hablar con ellos y llegan a la aldea donde los discípulos iban a llegar y Jesús iba a continuar, pero dice el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse, le dijeron, no, mira Señor, quédate con nosotros. Ahora, ellos no reconocen que es Jesús, right? Ellos le dicen, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Ahora, esta palabra bendijo se puede traducir como dio gracias. Right?
Unos de ustedes, aquí en la iglesia hay dos campamentos. Right? Les voy a decir de estos dos campamentos. Un campamento, un grupo, bueno, hay tres, les voy a decir. El primero, que nomás hay como uno o dos entre ustedes, right, de este grupo, no oran antes de comer. Shame, 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 right? Todos deben de orar antes de comer, right? Pero la mayoría somos en dos grupos, ok. Un grupo, un campamento, one camp, como decimos en inglés, van a orar antes de comer y alguien dice, hey, vamos a bendecir los alimentos, right? O alguien de la bendición, ¿verdad? Entonces ya alguien en la familia o en la mesa, entre los compañeros o la familia, ora, le da gracias a Dios por los alimentos. Right? El otro campamento hace lo mismo, pero en vez de decir, vamos a bendecir los alimentos o alguien bendiga los alimentos, ¿qué es lo que dicen? Dicen, hey, ¿alguien me puede ayudar? ¿Ves? Hay de ese campamento aquí también, right? Dicen, vamos a dar gracias, right? Vamos a dar gracias. O le dicen a alguien en la familia o a alguien en la mesa, hey, tú dé gracias por los alimentos, right? Es lo mismo, right? So, unos Biblias en inglés dice que tomó el pan y dio gracias, right? Dio gracias, lo partió y les dio, right? 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. So, mientras que Jesús estaba con ellos, no lo habían reconocido. Right? Ya después de haber dado, después que habían comido, ellos se despertaron, sus ojos fueron abiertos y ya reconocieron quién era. Right? Uno dice, pues, ¿cómo no lo iban a reconocer? Pues, ¿cómo lo iban a reconocer? Es más bien la pregunta. No cómo no lo conocieron, sino ¿cómo lo iban a reconocer? Porque recuerdan que delante de ellos había sido azotado, right? Con un chicote, quebrantaron su cuerpo. Delante de ellos le habían puesto una corona de espinas, right? Delante de ellos lo habían crucificado. Delante de ellos habían pasado una lanza en su lado. Delante de ellos lo habían sepultado, right? Delante de ellos todos sabían que habían soldados guardando para que no vinieran a robarse ese cuerpo. Right? So, obviamente nunca se podían imaginar quién era el que estaba con ellos. Y cuando Jesús se presenta con ellos, ya no estaba en el mismo cuerpo, sino que estaba en un cuerpo glorificado. Right? Unos meses atrás falleció un hermano de nosotros de aquí de la Iglesia del Pueblo, un amigo mío, Bertín González. Bertín, de niño, de joven, se había enfermado con una enfermedad que es raro hoy en día, pero todavía sucede, polio. Right? Y perdió el uso de sus pies. Right? Y so él se movía con muletas. Déjame decirte que el momento que Bertín cerró sus ojos a este mundo y abrió sus ojos en la presencia del Señor, miró para abajo y se dio cuenta que ya no tenía muletas. Right? Esas muletas se quedaron en la tumba. Right? Esas muletas se quedaron en el ataúd. Right? Allí cuando los sepultaron a su cuerpo, allí se quedaron las muletas. Él se levantó en un cuerpo glorificado. Y ahorita él no solamente camina, pero corre y no se cansa y no se fatiga. Toda para la honra y gloria del Señor. Todo para la honra y gloria del Señor. El cuerpo de Cristo era tan glorioso que recuerdan que uno de los evangelios dice que los discípulos estaban en un cuarto con la puerta cerrada porque tenían miedo y Jesús de repente apareció entre ellos y les dijo, pasa a vosotros. Right? Y eso sucedió 2 veces. Right? Su cuerpo tan glorioso que dice el versículo 31 que él se desapareció de su vista. Estaba en una casa con ellos comiendo y de repente se desapareció. Su cuerpo era tan glorioso
que Lucas nos enseña en Hechos que delante de ellos ascendió a los cielos en ese cuerpo. Su cuerpo fue tan glorioso que dijeron los discípulos, si eso es lo que nos espera después de la muerte en Cristo, estamos dispuestos a predicar, Cristo vive, y aunque nos maten, sabemos que eso es lo que nos espera. Y todos fueron dispuestos a morir por el evangelio de Cristo Jesús, porque habían visto ese cuerpo glorioso. Ahora recuerdan, dice allí que entonces les fueron abiertos los ojos, quiere decir que no lo habían entendido y le reconocieron. Todo este tiempo estaban con él y no lo habían reconocido. Algo sucedió que les abrió los ojos y dijeron, oh, it's Jesus, it's Jesus. Le he estado platicando a los hermanos y todos se ríen de que yo soy lo que en inglés le llamamos, en inglés a gente como yo les dicen skinny fat, right? Delgado y panzón al mismo tiempo, right? Siempre he sido delgado pero con panza, right? Like that, skinny fat. Y una vez estaba en el centro, yo casi no voy mucho al centro, y me dijo un conocido, me dijo, hey man, te vi en el centro. Y pues como casi no voy, I'm like, yeah, y dice, sí, te vi de lejos. Y me dice, te reconocí por la panza. I'm like, what the? Cállate, hombre. Cállate. ¿Y ustedes de qué se ríen? No, I'm just kidding. He estado en lugares donde de repente viene alguien y me pregunta, ¿tú eres el pastor Rubén Villarreal? Y yo digo, yeah. Y me dicen, yo lo sabía. Reconocí tu risa. Yo te escucho en radio, aleluya. I'm like, oh, okay, like that. Right? Unos de ustedes en una ocasión has estado en un lugar y mucha gente o alguien lejos y de repente ves como alguien se movió, como alguien caminó, como alguien se detuvo, algo que hicieron, y por lo que hicieron, luego los mira, anda el primo, right? Y cómo sabes, pues lo reconocí cómo camina, right? O mira, por ahí anda la prima, y cómo te diste cuenta, pues la manera que movió su hombro, siempre se lo anda moviendo así cuando tiene su purse, whatever it is, right? Pero vistes algo de esa persona que es distinta, suficiente distinta en esa persona que lo pudiste reconocer. ¿Okay? Estos discípulos, estos dos que iban caminando, que por un buen tiempo caminaron con Jesús, y de ahí se sentaron con Jesús, obligaron a Jesús que se quedara con ellos, y todo este tiempo no se habían dado cuenta con quién andaban, hasta que el versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Jesús hizo algo que les abrió los ojos y dijeron, this is Jesus, right? Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? Versículo 30, verse 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y ¿qué hizo? Y lo bendijo, dio gracias. Cuando Jesús dio gracias, right, bendijo el pan, lo partió y les dio. Como esto era algo que ellos habían visto una y otra vez, habían visto a Jesús en muchas ocasiones bendecir, a darle gracias al Padre, a adorar al Padre, a alabar al Padre. Cuando al fin lo reconocieron. Se dieron cuenta de que, ¿sabes qué? Yo sé que mis ojos vieron a este hombre ser azotado, crucificado y sepultado. Pero también por los hechos de él, por el agradecimiento que tenía Jesús, por la manera que bendijo este pan y lo partió, ellos reconocieron es Jesús. Right? It's Jesus, right? Jesus. Vamos al capítulo 17 de Lucas. Let's go to chapter 17. En Lucas 17,
Lucas habla de un incidente que tiene Jesús con 10 leprosos que ven a Jesús y gritan: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Unas semanas atrás, mientras que estábamos estudiando el Evangelio de Marcos, estudiamos esa porción donde viene una mujer que tenía flujo de sangre de 12 años y tocó el manto de Jesús y fue sanada. Y hablé un poquito tocante de que según la ley, por su condición, ella era considerada inmundo, right? Inmundo. La lepra es una condición de la piel. Y cuando alguien en los tiempos bíblicos de repente miraba que había como algo seco, granito, algo iba creciendo, ellos tenían que presentarse con el sacerdote. Se desnudaban delante del sacerdote, el sacerdote los analizaba y de ahí proclamaba inmundo. Dice: este tiene lepra, era inmundo. Y ellos tenían que salir del campamento del pueblo, salir del pueblo o salir de la aldea y estar afuera. Ya si eran sanados, que unos sanaban, una vez más se presentaban delante del sacerdote, se desnudaban, el sacerdote los analizaba y él era el único que podía proclamarlos limpios. Right? Ahora, los leprosos tenían la obligación de que si llegaban donde había gente, tenían ellos que proclamar que ellos habían llegado. Y la manera que proclamaban que ellos estaban allí es que ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo. Entonces ya la gente, viene alguien, es como hoy en día, si tú tienes el virus, right, debes de dejarle saber a la gente de que tú tienes el virus. Primeramente no debes de salir de la casa, debes de estar en cuarentena, pero si sales debes de avisarle, si vas a ir a ver a una casa, debes de avisar a la gente que están en esa casa antes de llegar, de que tengo este virus, pero tengo yo que llegar a la casa, right, y darle oportunidad a la gente alejarse. Bueno, les voy a decir que el hombre tiene una condición, pero la condición no meramente se encuentra en la piel. El hombre tiene una condición, un tipo de virus, pero este virus no se encuentra en el sistema de respirar o en los pulmones. Este virus, esta condición se encuentra en el corazón. Es lo que le llamamos el pecado. El pecado. Ahora imagínense que cada vez que viniéramos tuviéramos que anunciar inmundo, inmundo, y de ahí decir el pecado con que estamos luchando con. Vienen estos hombres y dicen: Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el versículo 14 dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron, noten la palabra, fueron ¿qué? Limpiados. Right? Jesús les dice: hey, muéstrense al sacerdote. Y mientras que ellos iban, tenían que ir con el sacerdote para mostrarse, se tenían que desnudar delante del sacerdote. El sacerdote los iba a analizar porque él era el único que podía proclamarlos limpios. Right? Y mientras que ellos iban, quiere decir que eran obedientes a la palabra de Jesús. Mientras que ellos iban, fueron limpiados. Si yo preguntaría, no estoy preguntando, pero porque yo ya sé la respuesta, pero si yo preguntaría, ¿quién aquí necesita una bendición de parte de Dios? Todos levantarían sus manos. Right? Right? ¿Quién necesita una bendición de parte de Dios? Todos levantaríamos la mano. Right? Te voy a dar la clave a las bendiciones de Dios. Right?
Te voy a dar la clave a las bendiciones de Dios. Obediencia. Right? Obediencia. Right? Tú quieres ver la gracia, el favor, las bendiciones de Dios sobre tu vida. Aprende a ser obediente. Más que tú obedeces a Dios, tú vas a ver que su gracia, su favor y sus bendiciones van a estar sobre ti. Estos hombres obedecieron la palabra de Jesús y mientras que iban caminando fueron limpiados. Fueron limpiados. Iban caminando y fueron limpiados. Dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. All right. So, cada vez que ustedes ven en los evangelios samaritanos, es interesante porque los judíos y los samaritanos se odiaban. Cientos de años, más de 400 años antes del nacimiento de Jesús, ya había, como decimos en inglés, bad blood. Right? Ya se odiaban, ya se peleaban y eran primos, eran familia. Right? Eran familia. No más que los samaritanos, los judíos los consideraban más bajo. Muchos de ellos se habían mezclado con otras razas, otros se habían mezclado, cuando se mezclaron con otras razas, habían mezclado otras creencias, religiones. Los judíos, cuando regresaban a Israel, a Jerusalén, y iban a edificar como los muros de Jerusalén, no permitían que los samaritanos les ayudaban. Entonces siempre había pleito entre los dos. So, como se recuerdan de cuando Jesús habla del buen samaritano, de que asaltan a un hombre y le roban, lo dejan por muerto, y pasó el sacerdote, pasó el levita, líderes entre los judíos, y no hicieron nada, pero vino el samaritano, uno que era un enemigo, y lo ayudó. Cuando Jesús dice eso, es como Jesús picándole a los religiosos. En una ocasión Jesús dijo, hey, es necesario que yo pase por Samaria. Y tuvo un encuentro con una mujer samaritana en un pozo de agua. Y ella fue y le dijo a toda la aldea de Jesús, y todos creyeron en él. Y en esta ocasión habían 10 leprosos, y toca que uno de ellos, era un samaritano. Y cuando Jesús les dice, vayan y preséntanse delante del sacerdote, mientras que ellos iban allá, fueron limpiados, y de los 10, uno regresó a darle gracias. One came back. Okay. Solo uno. Hay una estadística por allí que dice que 80% de los hombres creen que conducen mejor que el promedio. El promedio es average. 80% de los hombres creen que son sobre el promedio. Creen que son de los mejores choferes, de los mejores que conducen. Déjame ponérselo de otra manera. Si hubieran 10 hombres en un cuarto, de 4 a 6 es el promedio, de 1 a 3 son los peores, de 4 a 6 pues es más o menos, right? El 9 y el 10 son los mejores, right? 8 de esos 10 hombres creen que son número 1 y número 2. 8 de ellos creen que son número 1 y número 2. Cuando la verdad es que solamente hay un 1 y un 2, y los demás son average, son parte del promedio, right? Y unos son más bajo que el promedio, below average. Right? Es como si yo preguntaría ahorita, por favor, no levanten la mano, porque ustedes son tan humildes, no levanten la mano. Okay? Pero si yo preguntaría aquí, de los que están aquí, ¿quién son los más inteligentes? Todos levantaríamos la mano. Mi pastor, yo. Like that, right? Uno hasta dijo aleluya, right? Like that. No, la verdad es, honestamente,
es que hay un promedio y unos caen bajo ese promedio y otros caen arriba de ese promedio, pero no todos están arriba. Eso movería el promedio. That would move the average. Okay. 90% de los accidentes que suceden en la autopista suceden errores humanos. Right? Errores humanos. Pero sin embargo todos creemos, yo soy un chofer excelente. Right? Soy un chofer excelente. Solamente he tenido un accidente 3 veces en toda mi vida, pero soy un chofer excelente. Right? Like that. Yo jugando con los muchachos que trabajan aquí, yo les digo oye, yo soy entre los más humildes de todo el mundo. Entre los más, les digo, fácil, top 10. Si agarran los 10 más humildes de todo el mundo, yo estoy entre ellos. Entonces ellos me dicen, pastor, eso no es ser humilde. Y les digo, por eso dije top 10. No dije que soy el número 1 o el número 2. Soy como el 9 o el 10, ¿verdad? De los más humildes. Like that. Si yo preguntaría, no estoy preguntando, pero si yo preguntaría, ¿quiénes entre nosotros, más bien dicho, son de los más agradecidos? ¿Quién es bien agradecido? Que estás viviendo una vida de agradecimiento. La mayoría de nosotros levantaríamos la mano. No todos somos como Judith, que en el testimonio admitió de que ni gracias le gustaba decir, right? Like that. Pero no todos somos como Judith, bien honesta, right? La mayoría, yo pastor, por todo lo que mi Padre Celestial ha hecho por mí, ¿cómo no voy a ser agradecido? Todos levantaríamos la mano. Pero ¿qué es lo que vemos? Okay. Primeramente empezamos la enseñanza en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Vimos que la palabra nos llama y nos dice en todo, right? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Right? Yo no creo, y lo hubiera buscado, yo no creo que, hay la historia de Adán y Eva y Dios respira en Adán. Right? Y respira vida en él. Pero ya después de eso, yo no creo que la Biblia nos manda a respirar. Respira. Right? Todos sabemos, right? Es algo que hacemos naturalmente, right? So la Biblia no nos tiene que decir respirar porque naturalmente respiramos. Right? Jesús dice, ama a tus enemigos, no nomás a los que te aman a ti, ama a tus enemigos. ¿Por qué? Porque naturalmente todos amamos a los que nos aman, amamos a nuestra familia, a nuestros compañeros, pero amar y bendecir a nuestros enemigos, por eso Dios nos manda a hacerlo. So si Dios nos manda aquí, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que nos tiene que mandar porque la mayoría que no lo hacemos. Esa es la razón por qué manda. Esa es la razón por qué en lo que leímos en Lucas capítulo 24, los discípulos que habían caminado con Jesús no reconocieron a Jesús hasta que Él bendijo los panes, dio gracias por los panes, alabó por los panes. ¿Por qué? Porque era algo tan diferente, tan distinto a lo que normalmente ellos miraban y vivían, de que entendieron, este es Jesús. Right? Este es Jesús. Había un hermano que venía a la iglesia años atrás y él entraba en cada cuarto en que él entraba, decía, gloria a Dios. Y ahí entraba a otro cuarto, gloria a Dios. Right? Y ya entraba al santuario, gloria a Dios. Pues luego todos sabíamos quién era. Porque cada cuarto, y se encontraba con alguien en el pasillo y en vez de Dios te bendiga, gloria a Dios, ¿verdad? Y de acá miraba a otro en el mismo pasillo, gloria a Dios, ¿verdad? Y pues simplemente con decirlo y sin verlo, todos lo reconocíamos. Nosotros creemos que somos entre los más agradecidos, pero vemos aquí que 10 fueron limpiados
y solamente ¿cuántos regresó? Uno, solamente uno regresó. En Lucas 17, versículo 16, dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole, ¿qué le dio? Gracias. Y este era samaritano. 17. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino singular extranjero. Uno de 10. Eso quiere decir que 10% regresó a dar gracias, 90% no dieron gracias. Ahora, yo no digo que aquí entre la iglesia, 90% de nosotros no somos agradecidos. Simplemente estoy llevándonos al punto de que no somos tan agradecidos como lo que debemos de ser. Si no fuera así, la palabra no nos tuviera que decir, dar gracias en todo. Si no fuera así, no hubieran reconocido a Jesús y hubieran habido 7 o 8 o 9 que hubieran regresado a dar gracias, y hubieran habido 1 o 2 o 3 que no. Dad gracias. Ahora, cuando tú y yo aprendemos a dar gracias, estamos tratando con el mundo espiritual cuando le damos gracias a Dios. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es con el agradecimiento que nos acercamos a la presencia de Dios. Jesús, después de haber dado gracias, después de haber bendecido a los panes y repartirlos, delante de ellos se desapareció. Disappeared. Regresa este hombre, este samaritano, este extranjero. El único regresa a dar gracias. Y el versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu, ¿qué? Fe. Ahora hablamos de lo espiritual. Tu fe te ha salvado. Okay. En el versículo 14 se usó la palabra fueron limpiados, limpiado. Right. Limpiado quiere decir lavado, purificado. Recuerdan que había un estándar según la ley, el sacerdote tenía que observarlos y proclamar puro, limpio. Right. So todos fueron purificados. Muchos de nosotros ponemos un énfasis en este cuerpo, y tú debes de cuidar tu cuerpo, debemos de cuidar el cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo, es el cuerpo que Dios nos ha dado, debemos de cuidarlo. Right? So, comen pavo, pero al pecan cake y el pumpkin pie y el pecan pie, tomarlo leve, suave, right? ¿Sabe? Okay. Te voy a dar permiso, one Coke. Only one, right? Nomás una, okay. Y de la chiquita. Right? No vas a agarrar ahí todo el litro. Dijo el pastor que nomás una. No, eso es para toda la familia, right? Para ti, nomás un botecito así, el can, así, okay. Y si pueden comprar el mini, mejor, right? Si pueden comprar los minis, tu pastor te va a dar permiso nomás una, or just one, right? Like that. Algunos de ustedes son bien pesados, sí. Y abajo de la mesa quieren agarrar otra. Like that. Como le hago a Rebecca. Te estoy viendo. Right? Ella me hace para atrás. Yo también te estoy viendo. Y le digo, pues de nada sirvió, pero como quiera. Right? Right. Ya ni sé a dónde iba a ir con eso, pero anyways. Ok. Cuídalo. Lázaro murió. Y Cristo lo resucitó en su cuerpo. Right? Pero con el tiempo, ¿qué le pasó a Lázaro? Volvió a morir. Right? Volvió a morir.
Yo creo en la sanidad, yo oro por la sanidad. Hemos oído milagros, testimonios de milagros de sanidad. Mi mamá ha sido sanada en muchas ocasiones. Yo creo que como seguidores de Jesús tenemos la obligación de orar por los enfermos, creyendo que Dios los va a sanar, pero al mismo tiempo debemos de recordarnos de esto. En una ocasión dijo C.S. Lewis que nosotros somos espíritus con cuerpos, no cuerpos con espíritus. Right? Tú eres un espíritu con un cuerpo, no un cuerpo con un espíritu. Un día este cuerpo va a morir y va a ser sepultado. Tu espíritu va a continuar. Right? El cuerpo viejo de Bertín allí quedó, al polvo, vino del polvo y al polvo regresó. Right? Pero él ahora disfruta de un cuerpo glorificado. Right? Okay. So, aunque nosotros buscamos ser limpiados como estos leprosos, es más importante lo que el samaritano recibió. Versículo 19. Tu fe te ha salvado. Limpiado era lo que había sucedido afuera. Salvado es la palabra sozo. Y sozo significa ser hecho entero. Right? Hecho entero. Right? En otras palabras, no solamente en lo físico, pero también ¿qué? En el espíritu. Right? En tu mente, en tus emociones. Right? Por eso cuando oro por enfermos, yo oro, Dios Padre, sánalos. Desde la corona de su cabeza a las plantas de sus pies. Cúbrelos con la sangre de Cristo y sánalos. Right? Porque no nomás estoy orando por la sanidad del cuerpo, estoy orando por la sanidad del espíritu. Right? Estoy orando por la sanidad de la alma, de las emociones. Right? Queremos la sanidad completa. Right? Y lo más importante es lo que le llamamos la salvación. Right? Porque este cuerpo aquí se va a quedar. Right? Pero la salvación trata con la eternidad. Right? Los otros 9 se conformaron con cosas terrenales. Pero este extranjero, el samaritano, que regresó a dar gracias, a mostrar su fe, recibió algo que le iba a quedar por toda la eternidad, que es la salvación en Cristo Jesús. It is salvation. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Si es posible, te invito a que inclines tu rostro, cierra tus ojos y empieza a darle gracias a Dios que llegaste a la iglesia hoy, esta mañana. Gracias que estamos aquí en tu casa de oración. Dele gracias a Dios que Él está aquí con nosotros hoy, esta mañana. Dile gracias, Señor, que tú estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, que estás aquí con nosotros hoy, esta mañana. Thank you, Lord. Gracias que estás aquí con nosotros. Dele gracias por su palabra. Dile gracias, Señor, por tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Gracias, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias que estás aquí. Gracias que estamos aquí. Gracias por tu palabra. Pídele a Dios que cree en ti un corazón agradecido. Dios Padre, ayúdame a ser un hombre agradecido. Ayúdame a ser un hombre que en todo tiempo puedo detenerme a decirte gracias. Dios Padre, ayúdame a ser un hombre que en todo tiempo puedo entrar a ese mundo espiritual con diciendo gracias, Dios Padre, gracias, gracias, Dios Padre, gracias. Dios Padre, ayúdame a vivir una vida de agradecimiento, que no importando la circunstancia, lo que va a salir de mi boca es gracias, Dios Padre, gracias, gracias, Dios Padre. Tú eres santo, eres santo, eres santo. Dios Padre, mientras que este pueblo te da gracias y te pedimos por un corazón de agradecimiento, yo pido, Dios Padre, que
tú nos limpies. Límpianos de toda maldad. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, limpia nuestros cuerpos si habrá una enfermedad. Y así como con el samaritano, sálvanos, 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 sálvanos. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestros corazones y nuestras mentes. Y sálvanos, santifícanos, purifícanos. Ayúdanos a vivir vidas dignas del llamado que has puesto sobre nosotros. Ayúdanos a vivir vidas que son dignas del llamado que has puesto sobre nosotros de servirte por medio de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Sánanos, sánanos, sánanos. Recibe la sanidad de parte de tu Padre Celestial, sanando emociones en este momento, sanando corazones, sanando mentes en este momento, purificándote. Tus pecados son perdonados. Purificándote, tus pecados son perdonados. Recibe ese perdón de pecado. Si nunca te has entregado a nuestro Señor Jesucristo, hoy es una buena mañana abrir tu corazón y simplemente decir: yo te recibo, Jesús. Jesús, yo te recibo, te recibo, te recibo. Tú eres el Señor, el Salvador, y yo te recibo. Yo confieso que tú eres el Señor y el Salvador. Pon tu fe en su muerte y su resurrección y serás salvo. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos y yo pido que tu gracia y favor, bendiciones sean sobre ellos. Sánanos, sálvalos, que tu nombre sea honrado y glorificado. In the name of Jesus, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.